Partido Popular. Buenas noches. Bueno, lo que esta noche traen a pleno no es solo una plantilla de personal, es una decisión estructural que afecta directamente al funcionamiento de este ayuntamiento. Lo hacen con un expediente que presenta deficiencias muy graves en todas sus fases. En primer lugar, el informe de secretaría, que no entra en el fondo y, por tanto, este pleno está votando sin control jurídico material. En segundo lugar, el expediente ya nace mal. Se hace la providencia de inicio en septiembre, pero los informes técnicos se incorporan en marzo. Esto evidencia que se ha ido construyendo el expediente a posteriori para justificar las decisiones que ya han sido tomadas. En tercer lugar, los informes técnicos no son neutrales. No se pide lo mismo a todos los técnicos. A uno se les pregunta por unas necesidades estructurales y a otro se les orienta hacia plazas concretas. Esto no es un diagnóstico objetivo. Están dirigiendo los informes para sostener esa decisión previa. En cuarto lugar, la negociación sindical no es real. Solo en la última acta se mencionan las plazas. No consta el acuerdo con los sindicatos y el concejal participa por videoconferencia, tal y como acredita el acta. Algo que me sorprende un montón. Que usted sí pueda participar de forma online y por videoconferencia y yo, sin embargo, esta noche aquí me tenga que traer a mi hija en plena cuarentena. En quinto lugar, y aquí viene algo especialmente grave, no consta en el expediente un informe específico de intervención sobre la plantilla de personal. Y esto no es algo menor. La plantilla tiene un impacto directo en el gasto público, condiciona el presupuesto y debe someterse al control económico. Una mera referencia en el expediente del presupuesto no sustituye un informe específico del interventor sobre la plantilla, porque son cosas distintas. El presupuesto aprueba el crédito y la plantilla define la estructura del personal. Y ambas requieren control propio. Sin ese informe, este pleno está votando sin una garantía real de sostenibilidad económica, de adecuación de gastos ni de cumplimiento de los límites legales. Y en sexto lugar, el contenido de la plantilla tampoco está justificado. Se amortizan plazas operativas y se crean plazas técnicas sin ningún análisis de cargas de trabajo ni memoria organizativa seria. Solo hay afirmaciones genéricas. Eso jurídicamente no es una motivación suficiente. A modo de conclusión, lo que esta noche traen aquí es un expediente construido al revés, con informe dirigido, sin negociación real, sin informe económico específico, sin motivación técnica suficiente y sin control jurídico efectivo. Y así no se gestiona la administración pública. Bueno, una vez escuchado a los garantes de la legalidad, me piden intervenir los funcionarios, los técnicos de este ayuntamiento para aclarar algún que otro disparate que se ha dicho. Bueno, vamos a ver. Como ya intervení el año pasado, porque ya se explicó el año pasado, dentro de las funciones específicas que tiene el secretario de la corporación se establecen cuáles son los informes preceptivos que se tienen que emitir y los informes que, lógicamente, no hay que emitir. No todos los asuntos que vienen aquí a pleno tienen que llevar un informe de secretaría obligatoriamente, porque la ley nos ampara en ese sentido y si tuviéramos que informar, desde luego, todos los asuntos del ayuntamiento, pues como ustedes comprenderán, pues no sé, necesitaríamos un ejército de secretarios en cada ayuntamiento para poder informar los cientos de asuntos que suelen pasar por meses por la Junta de Gobierno y por otros órganos colegiados como son estos. Bueno, yo voy a leer literalmente la función de asesoramiento legal preceptivo que comprende, lo digo para ver si así ya queda claro. La emisión de informes previos en aquellos supuestos que así lo ordene el presidente de la corporación o cuando lo solicite un tercio de la misma con antelación suficiente a la celebración de las sesiones que hubiera de tratarse el asunto correspondiente. Tal informe deberá señalar la legislación en cada caso aplicable y la adecuación a la misma del acuerdo en proyecto. No es el caso. La emisión de informes previos siempre que un precinto legal o reglamentario así lo establezca. No es el caso porque no se prevé para la plantilla. La emisión de informe previo siempre que se trate de asuntos para cuya aprobación se exija la mayoría absoluta del número legal de los miembros de la corporación o cualquier otra mayoría cualificada. No es el caso. Y en todo caso se emitirá informe previo en los siguientes supuestos. Aprobación o modificación de ordenanzas, reglamentos y estatutos rectores de organismos autónomos, sociedades mercantiles, fundaciones, mancomunidades, consorcios u otros organismos públicos adscritos a la entidad local. Por eso el pleno del mes pasado, cuando se aprobó la modificación de los estatutos del consorcio, sí había un informe preceptivo mío indicando la legalidad o no de la aprobación de dichos estatutos, pero no es el caso que tenemos hoy.
Segundo, adopción de acuerdos para el ejercicio de acciones necesarias para la defensa de los bienes y derechos de las entidades locales, así como la resolución del expediente de investigación de la situación de los bienes y derechos que se presuman de su propiedad, siempre que ésta no conste, a fin de determinar la titularidad del mismo. No es el caso. Tercero, procedimiento de revisión de oficios de actos de la entidad local, a excepción de los actos de naturaleza tributaria. No es el caso. Cuarto, resolución de recursos administrativos cuando por la naturaleza de los asuntos así se requiera, salvo cuando se interpongan en el seno de expedientes instruidos por infracción de ordenanzas locales o de la normativa reguladora de tráfico y seguridad vial o se trate de recursos contra actos de naturaleza tributaria. No es el caso. Cuando se formularan en contratos de la entidad local alguno de los requerimientos o impugnaciones previstos en los artículos 65 a 67 de la Ley de Base de Reguladoras de Régimen Local. No es el caso. Aprobación y modificación de relaciones de puestos de trabajo y catálogos de personal, es decir, la RPT, pero no la plantilla, por lo tanto no es el caso, no es aplicable. Aprobación, modificación o derogación de convenios e instrumentos de planeamiento y gestión urbanística, no es el caso. Entonces, indicar que en todo caso, si se emite un informe, que se ha emitido, de hecho este es el quinto expediente que llevo ya 20 o 21 años aquí en este ayuntamiento, solamente he informado 5 veces en la plantilla, le he informado de procedimiento, para que en algunos casos, si alguien entraba a una corporación nueva y no tenía claro cómo se tenía que hacer ese expediente, pues constaba un informe de procedimiento para que les quedara claro qué es lo que hay que hacer, y eso es lo que consta en el expediente, un informe de procedimiento. Pero no es necesario, vuelvo a repetir, ningún informe específico del secretario preceptivo sobre este. Sí que existe un informe de la sección de personal, que es la que sí que tiene competencias para informar de conformidad con el artículo 171 del Reglamento de Disposiciones Vigentes en materia local, que concluye con la siguiente frase. Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la legislación aplicable, es decir, que cumple normativamente, procediendo su aprobación por el Pleno previo informe de intervención. ¿Vale? Para más INRI, con independencia de que me coste o no me coste la necesidad o se pida la necesidad, yo reviso el expediente cumple la normativa, con lo cual el expediente no tiene ninguna irregularidad o ilegalidad que impida aprobarlo esta noche en el Pleno. Pero que quede claro que no es necesario el informe del secretario en todos los asuntos que vienen a Pleno, solamente en aquellos en que específicamente lo marque la ley o si específicamente, por alguna circunstancia, se solicita por parte de la alcaldía o por un tercio de los concejales de la corporación. Bien, lo ideal sería también que estuvieran ustedes con papel y boli en mano tomando nota de esta aclaración que hace el secretario por segunda vez. ¿El interventor quiere intervenir también? A ver, no, respecto a la existencia o no del informe de interventor, informe de interventor como tal expreso en Word no está. Sí que está la actuación de fiscalización de conformidad, que implica que el expediente electrónico, la actuación del interventor chequea esa propuesta y comprueba que los requisitos de fiscalización previa limitada, que es la que está vigente hoy en día en el ayuntamiento, que es básicamente que el crédito de la plantilla es suficiente respecto al presupuesto, eso está chequeado, fiscalización de conformidad. Si aquí no hubiera una previa limitada, sino que hubiera una fiscalización plena, entonces ya como interventor sí tendría que ir más allá. También compruebo que el informe del departamento correspondiente, que en este caso personal, es favorable, y con eso ya se queda chequeado de conformidad el expediente. Bien, muchísimas gracias. Concejal de Hacienda. Bueno, señora Cánova, yo creo que todos nos hemos dado cuenta ya, y lo he dicho antes, que su lanzallamas es de serie. O sea, usted contra todo y contra todo. Le da igual seguir haciendo el ridículo, le da igual que dos funcionarios de este ayuntamiento, secretario e interventor, le vuelvan a decir las mismas cosas que dijeron el año pasado, pero usted R que R. Bajo mi punto de vista, usted quiere parecerse a determinada política del espectro ultra fundamentalista de España y bueno, pues como también es atrevida y efectivamente hay que reconocerse lo que usted es muy atrevida, pues nada, pues se sigue lanzando al vacío y usted quiere sembrar aquí ante los 24.163 alameños pues las dudas de que yo qué sé, de que Toni Sibina está dando horas extras a los amigos que entiende,
de que la alcaldesa derriba auditorios porque le sale de las narices y se queda usted tan campante. Y luego sí, efectivamente, han hablado ustedes de vídeo de Instagram. Luego se encarga usted en Instagram de decir esas barbaridades. Bueno, pues si hay gente que le compre esas barbaridades, enhorabuena, señora Cánovas. Bajo mi punto de vista, tampoco quiero extenderme más. A usted le importa un pimiento la función pública de este ayuntamiento y es que es de aurora boreal. Dice que no ha habido una negociación real con los sindicatos. Y yo me pregunto, ¿de qué hablaba usted con los sindicatos en su etapa oscura de 19 meses? ¿Cómo les hablaba usted a los sindicatos? ¿Qué les decía? ¿Les susurraba al oído como a los caballos? ¿O sacaba su lanzallamas de serie? Yo creo que esto último. Y se atreve a decir de que no ha habido una negociación sindical. Insisto, usted quiere hacer una enmienda a la totalidad, estuvo de alcaldesa 19 meses y efectivamente no tiene usted idea de nada, absolutamente de nada, pero R que R, sembrando dudas. Tal y como ha hecho el señor Otón también. El señor Otón ya va aprendiendo, va cogiendo ya ideas de la señora Cánovas y ya las va lanzando. Aquí crear la duda y sembrar dudas. No tienen absolutamente ninguna credibilidad. Cambien de rumbo, cambien de estilo, hagan política, propuestas serias y tengan sobre todo con ustedes mismos honestidad. Bajo mi punto de vista no la tienen. Gracias. Concejal de personal. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿por dónde vamos a empezar? Bueno, María, esto me recuerda a Chistes los Justos y me recuerda también a... Jolines, es que le volvería a pedir que dimitiera otra vez, porque es que la verdad es que se lo merece. Pero bueno. Usted habla de la providencia de inicio. La providencia de inicio es cuando empiezan las negociaciones. Se habla providencia de inicio y luego se van cargando las distintas actas y los acuerdos que se llegan con los sindicatos. 4 reuniones. 4 reuniones para la plantilla. María Cánovas y su portavoz la señora Miriam Díaz, una reunión en 19 meses para tratar de RPT con los sindicatos. Ahí está el nivel. Hemos llegado a tal nivel de negociación con los sindicatos que todos los viernes por la mañana hay un grupo de trabajo para trabajar con la evaluación de la RPT, con los convenios y los distintos reglamentos que en los próximos meses van a salir. Negociación. Usted ha demostrado en todos sus 19 meses que la negociación era uno de sus fuertes. Acuérdese cuando negoció con Vox los sueldos. ¿Cómo salió eso al final? Creo que no, estuvimos 1 mes y medio, 2 meses sin sueldo por su negociación. Usted es magnífica negociando. Creo que el secretario y el interventor se lo han dejado claro. Pero si no, mire, le voy a poner aquí para que los vecinos vean, ¿vale? Esto es la visión donde vemos todos los expedientes y aquí tenemos Fran Riquelme, que es el señor interventor, propuesta de dictamen para comisión informativa con fiscalización de Estado. Fiscalización de conformidad. De conformidad. Pero claro, para poder ver todas estas cosas uno tiene que leerse los expedientes. Esta mujer, como he visto, es que ni se lo ha leído. ¿Qué es lo que hace? Ruido, ruido y ruido. Y lo que me ha encantado ha sido su declaración de la asistencia telemática. Lo primero, no estamos hablando de un pleno, estamos hablando de una reunión sindical, en la que sí le pedí, por favor, a los representantes sindicales si podía asistir por videoconferencia. Esto fue el día 13 del 3. La reunión sindical empezaba a las 11 de la mañana y esa mañana, por situaciones personales, me tuve que dirigir de urgencias con mi madre al hospital. Esa videoconferencia la hice desde el hospital con el teléfono fuera de urgencias. Aquí he traído el informe de urgencias por si quiere verlo. ¿Quiere verlo, señora Cánovas? Unos tienen hijos y otros tenemos padres mayores que tenemos que proteger y tenemos que cuidar. Pero eso a usted le da igual. Usted le da igual. Usted es la única persona que tiene derechos. Es verdad, es verdad. Bueno, yo
ya creo que esta intervención la voy a terminar, porque es que ya el señor secretario y el señor interventor ya le han desmontado todo su ruido. Ruido patético y chiste, pero chiste de los malos. Muchas gracias. Si quiere, he traído una presentación de las diferencias de llamar a las cosas por su nombre. Es una guía de transparencia sobre la plantilla, la RPT y la oferta de empleo público que está patrocinada por Alama Una. En ella queremos dejar claro que cuando se mezcla todo se engaña, y esta mujer es una experta en mezclarlo todo y engañar. En hacerse entrevistas, no. Eso es una experta, pero en esto sí. Aquí hay un punto que es la plantilla, ¿vale? La plantilla es el documento que recoge qué plazas existen en el ayuntamiento. Responde a la pregunta cuántas plazas hay y de qué tipo son. Actúa sobre la estructura general del ayuntamiento y una plaza puede existir en la plantilla, pero estar vacía. ¿Y por qué estar vacía? Porque estaríamos hablando de otro aspecto completamente diferente, que estaríamos hablando de la RPT, relación de puestos de trabajo, ¿vale? La RPT no habla de que una plaza exista, sino de cómo está definido ese puesto de trabajo en realidad. Y para finalizar, tenemos la oferta de empleo público, ¿vale? La oferta de empleo público es el instrumento que decide qué plazas vacantes van a sacar para que puedan ser cubiertas mediante un proceso público. Aprobar una oferta de empleo público es el único de los 3 pasos que significa que va a entrar personal nuevo en el ayuntamiento, ¿vale? 3 cosas distintas, 3 efectos distintos. Muchas gracias.